Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí en la parte 2 de casos paranormales, poltergeist, espantos, apariciones y afines. Maestro Charlie, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes platicar? Pues hola, ¿qué tal? Ahora aquí a Maestra Calma le tocó hacer esta introducción. La verdad estamos muy contentos nuevamente, estamos acá en Retache. Y bueno, no sé si ya lo notaron, pero no nos hemos cambiado de ropa. Ya, Llevamos una ya semana llevamos una semana sin así. bañarnos, todos Oh, cochinos, es que no hay cortaron el agua. agua, disculpen. Nada, no es Aquí en cierto. Chicago no tenemos agua. Sí, entonces pues aquí estamos. El podcast pasado vamos a entrar directamente en materia. El podcast pasado hablábamos acerca de las investigaciones paranormales, lo que debieran ser y todas las cosas que pues no están funcionando adecuadamente. Si tú que nos estás viendo te gustaría de pronto dedicarte a esto, presiento que esto que vamos a platicar esta noche te va a servir de mucho, porque vas a conocer y te vamos a dar a conocer cómo es que hay lugares embrujados, a qué se debe, lugares con apariciones, ciertos fenómenos paranormales, como el poltergeist, apariciones, incluso, porque sí se da, toda la cuestión de manifestaciones incluso violentas. Entonces, maestra Alma, el día de hoy vamos a platicar. Vamos a hacer este chismecito esotérico pues de una manera muy constructiva, ¿no? Ya los pasados pues ya le aventamos pedradas a un chingo de gente, Ya no. ya nos comimos a varios y a varias y a varias, pero esta vez nos vamos a poner un poquito más serios porque este tema es meramente de índole paranormal. De esa rama que pues tiene lo esotérico, que a muchas personas pues como que les causa ese cosquilleo, ¿no? De oye, mi casa estará embrujada, hay apariciones, no hay, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Bueno, pues en realidad las apariciones sí existen. El movimiento paranormal existe. Todo el fenómeno esotérico paranormal es Ujú. real. Así es. Aquí yo creo que no se trata de ver para creer, que en su momento era lo que decíamos. Aquí es creer para ver. Todo va a depender también de la creencia de cada uno de nosotros. Pero algo que acabas de comentar es muy cierto y creo que va hilado al programa pasado. En realidad, en todas las casas habidas y por haber, sería posible el que hubiera cierto movimiento violento o no tan violento. ¿A qué se debe eso? Pues simple y sencillamente somos seres adimensionales. Quizá ahorita estamos en una dimensión física, en un plano físico, Ajá. donde tenemos un cuerpo, forma y demás, ¿no? Pero en realidad todos somos energía. Todo, 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 absolutamente todo en este mundo y en el universo. Una taza, un cable, todo es energía. Entonces, aquí también habría que hacer hincapié en ello porque de ahí parte todo este tema de los movimientos violentos o no violentos. A final de cuentas, esas manifestaciones es movimiento de energía. Y Ujú. eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, con el enfoque de nuestra propia energía. ¿Cómo la enfocamos? ¿Cómo estamos vibrando? A lo mejor sí suena muy trillado, ¿no? Y hemos estado hablando mucho como de las vibraciones, las energías y todo ese tema, pero son piezas fundamentales para poder entender qué es lo que ocurre en nuestro entorno, no me dejarás mentir. Ujú. Y es que, pues aquí la pregunta a lo mejor de muchos de los que nos están viendo es, ¿qué me estás queriendo decir? Que en todas las casas y en todos los lugares habidos y por haber espantan o hay manifestaciones. Ojo con la pregunta, porque son cosas muy diferentes. Una cosa es que haya manifestaciones y otra que se lleve a cabo el famoso
fenómeno de, es que aquí espantan, es que aquí se aparece no sé quién, es que aquí mueven cosas, es que aquí truenan los muebles, es que aquí, pues, a cierta hora pasan ciertos sucesos. Entonces, es muy importante hacer hincapié en esto. En todos los lugares sabidos y por haber, ¿puede haber manifestaciones? La respuesta es que sí. E incluso, y era algo que platicábamos en el video, casi al término del video pasado, de, oye, o sea que aunque sea un lugar nuevo, va a haber cosas, o sea, me van a espantar, no necesariamente. No todas las manifestaciones que existen son violentas o para espantar personas. Bueno, ya se espanta el que quiere, pero no todas las manifestaciones son de carácter violento, ¿cierto? Exactamente. De hecho, aquí algo que comentas es muy cierto, la parte de la vibración energética. Ajá. ¿Por qué? Simple y sencillamente, cuando tú acudes, no sé, a un funeral, al hospital, a ciertos lugares que como comentábamos al programa pasado, estábamos hablando precisamente de las energías de baja vibración. ¿Cómo es que podemos atraer ciertas cosas a nuestras casas? Así es. Incluso el recibir ciertos obsequios de personas que a lo mejor no lo hacen con muy buena intención, también te pueden mandar lo que llamamos mala yuyu, mala vibra, mala energía a tu casa y pues finalmente se contamina. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Muchas personas no lo saben, pero tienen esa luz que en la oscuridad se convierte en un faro. Es como un imán que va a atraer todo lo que esté carente de luz. Y en su momento nos ocurrió que nos platicaron eso en una canalización, en donde nos dicen, ¿sabes qué? Es que todo está como en penumbra, todo está oscuro, y en medio de esa oscuridad te vi. Vi tu luz y me atrapó, me llamó la atención, entonces me estoy adhiriendo, sí se dice así, ¿no? Estoy adherido a tu luz porque me está causando una vibración diferente a lo que yo traigo. No es que los espíritus sean buenos o malos, en realidad pues ellos no tienen juicio. A final de cuentas, cuando llegan a ese punto de trascender, ya no tienen juicio. El juicio o lo que consideramos bueno o malo es meramente mundano. Entonces, ellos, ¿qué ocurre? Al no tener esa noción o esos prejuicios de decir esto es bueno, es malo, lo único que buscan es alimentarse. ¿Con qué se alimentan? Con energía. ¿Con qué energía? Con nuestras energías. Entonces, si de pronto te ven que estás vibrando alto y tienes mucha luz, ese resplandor los llega a traer, se te pegan y sin querer te los llevas a casa. Si son unos espíritus, llamémosle buena onda, pues se van a quedar ahí en casa muy a gusto y se instalan a sus anchas sin problema alguno. Pero ¿qué pasa cuando son espíritus de baja vibración? O que tengan de pronto pues cierta carga negativa, llamémosle. Que a lo mejor son espíritus errantes, espíritus que quedaron como con resentimiento y situaciones así. ¿Qué ocurre? Pues que van a empezar a molestarte, van a empezar a ver de dónde comen. Algo que les comentabas hace rato es muy cierto, lo del basurero, ¿no? Que finalmente pues el hogar se puede llegar a convertir en un basurero energético. ¿Nos podrías compartir un poquito de esto, por favor, maestro? Miren, en ese sentido, muchas gracias. En el programa pasado... Es que me encanta cómo lo explicas. En el programa pasado habíamos explicado acerca de la parte de la documentación y de hecho es por eso muy importante el que lleven a cabo una documentación. O sea, si se va a hacer una investigación, háganla bien chinga, si no, no la hagan. No tiene cortes ni tintes de entretenimiento. Para entretenimiento, pues hagan una película, cabrones, con parafernalia y con lo que se les ocurra. Pero en realidad con la parte de la investigación paranormal para lo que nos sirve es justamente para saber qué está atrayendo qué. Me encantó ahorita que dijiste cuando estamos vibrando con en cierta frecuencia, pues vamos a atraer ciertos seres. Ojo, no todo lo que atraemos es negativo, qué bueno que lo mencionas. O sea, hay ocasiones en que, por ejemplo, las almas que están buscando esa luz
Si se llegan a instalar en la casa y es una casa que tiene cierta armonía, va a haber manifestaciones, pero esas manifestaciones no van a ser violentas. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hay en casa es armonía. Incluso vas a tener ahí ciertos visitantes, vas a tener ciertos huéspedes, pero estos incluso en algún momento lo que van a hacer por ti es resguardar el lugar y no van a permitir que entre algo ajeno a ellos. Entonces es lo que les decimos, o sea, no todo lo que está dentro de esta parte paranormal es negativo. Hay manifestaciones que también pues tienen ese lado positivo y también salvaguardan a la persona, pero está el otro lado. Si de por sí tenemos un espacio, fíjate, ¿cómo podemos ser imán de un bajo astral? ¿Cómo podemos ser imán de algo que nos puede llegar a atormentar? Y eso sí les interesa a todos. Si de por sí yo no soy una persona que ande vibrando bien, que soy una persona que pues a lo mejor ando cargando con pendejadas del pasado, ando cargando con basura, me autodestruyo, con adicciones, con incluso hasta con mis propios pensamientos. Me puedo autodestruir. Ando vibrando bajo. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Fíjense que eso del vibrando alto y vibrando bajo, hoy en día, pues a muchas personas se les hace como un chiste, lo han agarrado hasta como meme. Pero si supieran el trasfondo y que pudieran dominar, y eso ya lo platicamos en otros programas, Sí, la importancia de las vibraciones. y que No lo lo pudieran tomarían a dominar, juego. exacto, no lo tomarían a juego. Pero bueno, regreso al meollo del asunto. ¿Cómo puedo jalar yo un bajo astral? Si además de que yo no soy una persona que está en armonía, mi hogar o mi espacio en donde me desenvuelvo, llámese la casa, la escuela, algún trabajo, bodega, lo que quieras, hasta en la calle, que también tenga esa parte de negatividad, pues ya somos presas fáciles, estamos más bien rondando un espacio en donde nosotros a lo mejor no lo sabemos, pero ya somos víctimas o vamos a ser presas fáciles de todos estos depredadores que andan ahí afuera. ¿Por qué? ¿Qué peculiaridad tiene un bajo astral o un espíritu de baja frecuencia o baja vibración? Si bien es cierto que aquellos que tienen una vibración diferente o una vibración más alta se alimentan de luz porque está en la misma frecuencia, estos vatos lo que hacen, pues digo, existen porque alguien se tiene que alimentar de toda la pinche basura energética que existe en todos lados, en el universo, en el campo astral, en todos lados. Entonces es lo que les digo, si nosotros nos desenvolvemos en un lugar y nuestro espacio, lo que debería de ser nuestro santuario, está contaminado, güey, pues ahí se van a almacenar. ¿Quieres verlo en un ejemplo más concreto, más físico? Pues ahí está, en dónde proliferan las ratas o en dónde proliferan las cucarachas. ¿Y qué son las cucarachas o qué son estos animales que al final del día te digo no te gustan? Pues no, a nadie le gustan, a nadie le gusta que haya moscas, que haya Las larvas, alimañas. que haya hormigas, pero ¿qué hace propicio que existen o proliferen estas alimañas? ¿Qué hace que... La fauna nociva. Exacto, ¿qué hace que proliferen en un lugar? Pues ¿Por qué están allí? la suciedad, desde luego. Exactamente. Entonces, están en un espacio propicio para que eso ocurra. Y ahí sí va a haber, regresando a la parte de los fantasmas o la parte de estas manifestaciones de bajo astral, ahí sí va a haber problema. ¿Por qué? ¿Por qué el bajo astral es violento? ¿Por qué el bajo astral le gusta el caos? Porque de ahí salen. Porque de eso se alimenta. Sí, de hecho, creo que también en algún momento hablamos de ello. ¿A dónde van nuestros malos pensamientos? ¿A dónde van las maldiciones? ¿A dónde va lo malo, lo peor de lo peor, Lo nocivo. la escoria, ¿no? Como le llamarían. Exacto. ¿A dónde va a dar todo eso? Exacto. Y Hay la un pregunta lugar. sería, Sí, ¿a hay un dónde lugar. va?
¿Y en qué se convierte o en qué se transforma? Pues de ahí sale realmente todos los parásitos energéticos, todas las larvas, todo, pues finalmente lo que está parasitando y que finalmente, como bien lo dices, tiene que alimentarse de algo. Y va a producir ese alimento, va a Exacto. producir esa basura, porque no se va a quedar sin alimento, al contrario, va a haber la manera de producirlo. Voy a hacer un paréntesis y muy acertado lo que dijiste hace rato. Cuando ciertas entidades llegan a otro lugar, por ejemplo a otra dimensión como lo es el astral, ya no cargan con una conciencia como la que cargamos nosotros los seres humanos. Nuestra Ujú. conciencia está basada en ciertos constructos sociales, personales, de ideas en general, basados, por ejemplo, en las ideas de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que nos hace bien, lo que nos hace mal. Cuando ellos o nosotros llegáramos a estos niveles o a estas dimensiones, por ejemplo, a un campo astral, ya no se va a ver las cosas de la misma manera porque todo aquello es completamente mundano, es de esta dimensión. Sí, Ahora, claro. el llegar a estos niveles, pues sabes que yo lo que necesito es alimentarme, lo que necesito es continuar. No van a comer, pues, como nosotros comeríamos normalmente aquí en esta dimensión, ¿no? Pues la comida, los manjares, ¿no? Hay entidades que se alimentan única y exclusivamente de energía, pero ¿qué energía? ¿No? Ahora, regresando a la parte de los parásitos o de las larvas astrales, estos güeyes van a estar buscando crear su propio alimento para subsistir, para reproducir, incluso hasta para reproducirse, Sí, claro. porque sí se pueden reproducir Sí, de hecho, y lo van a producir. en ese sentido, por ejemplo, ahora que lo mencionas, viene a mi mente el tipo de brujos o hechiceros que trabajan con egregores Ujú. o que trabajan con esa basura astral, porque Así desde es. luego que se puede hacer también uso de ellos. Como bien lo mencionamos, no tienen juicio, no tienen prejuicios, no piensan, a Pero final sí de tienen cuentas un no objetivo. piensan, pero sí tienen un objetivo. Entonces, igual al ser energía, pues se puede transformar. Bien dice el dicho, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay algún hechicero o mago, llamémosle oscuro, aunque en realidad tú y yo sabemos que la magia no tiene color, y Ujú. ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sacan partido o provecho de este tipo de energías y empiezan a ocuparlas, por ejemplo, para dañar a sus víctimas, entre comillas víctimas, ¿no? Al objetivo, Ujú. llamémosle, mejor dicho. Al Sí. objetivo al que quieren drenar, que quieren atormentar, que quieren atacar. Ah, pues bueno, van y le mandan el parásito, van y le mandan el egregor. Y este tipo de criaturas de eso se alimentan. Entonces, pues muchas veces cuando la persona o llamémosle el objetivo se encuentra vibrando bajo, Ajá. es cuando precisamente entran y de Ujú. ahí se agarran, ¿sabes qué? Empiezan a drenar, 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 Ujú. hasta que la persona de plano se empieza a enfermar, empieza a tener dolencias, cansancio extremo, situaciones que dices, oye, pues se supone que debería estar bien, pero no Ujú. es así. Exacto. Y este tipo de energías sí pueden llegar a un punto en el que incluso llevan a la persona a la muerte, porque Ujú. le empiezan a implantar ideas negativas, ideas suicidas, ideas que de plano empiezan a corroer a la entidad o a la otra energía y empieza a adoptar ademanes, ideas, pensamientos y demás, o hasta actitudes del ser que lo está parasitando. Ujú. Entonces, eso también puede generar un entorno, o sea, para aclarar qué tiene que ver con la charla que estamos haciendo. Sí. Pues que finalmente se vuelve un huésped y como tal empieza pues a ser el hogar de ese tipo de alimañas Así es. energéticas. Ujú. Y esa persona pues va a empezar a vibrar tan bajo que todo lo que está a su alrededor lo va a contaminar.
y es cuando las casas empiezan a estar parasitadas, empiezan a estar con unas energías tan bajas que de plano son pues ya hasta inestables, si lo quieres llamar así, o poco viables para ser habitadas. Sí, o sea, ya no se convierten en un lugar propicio para habitarse. Sí, y son Ujú. personas conflictivas que están buscando nada más como que el vicio o situaciones que puedan seguir alimentando a estos seres. Pero ¿qué pasa? Empiezan a también incluso agredir a los que están a su alrededor. Llámese hijos, papás, mamá, hermanos, los empiezan incluso a violentar porque ellos no saben qué es lo que está ocurriendo, pero empiezan a tener actitudes malas o bueno, negativas, ¿no? Propiamente. Empiezan a tener esas malas actitudes y a contaminar todo a su alrededor Ujú. y a buscar con qué alimentar a lo que los está habitando. No es que la persona sea mala, no es que la persona quiera hacer daño, pero a veces hasta inconscientemente puede estar parasitada y empezar a generar ese caos a su alrededor. Así es, en este caso, por ejemplo, empieza un proceso, y esto que estás mencionando, empieza un proceso de autodestrucción, Ujú. en el que la persona ya no es consciente. En ocasiones anteriores, también dentro de estos podcasts, les hemos hablado de la parte de la conciencia. Una persona que no es consciente de sí misma difícilmente va a poder darse cuenta de esto. No va a saber qué le está pasando, pero le está pasando. No porque no sea a lo mejor partícipe conscientemente, quiera decir que pues sepa qué onda, o sea, ¿Qué le qué es está lo que le ocurriendo? está afectando. Ahora, esto en este sentido, vuelvo a lo mismo, se crea un ambiente propicio para que todas estas circunstancias se puedan dar. O sea, si tú que me estás viendo, nos estás viendo, Eres víctima de eso, aguas. o piensas que pues a lo mejor hay manifestaciones, pero te puede pasar esto, no, o sea, esto que estamos platicando es la finalidad de la investigación paranormal. Ujú. Es precisamente con hechos constatarlo y a través también de ciertos patrones y de investigaciones que se han llevado a cabo. Es por ello que sabemos cómo se da, por qué se da. También ahorita vamos a platicar cuando, por ejemplo, ha habido ocasiones, y yo creo que esto es a lo que les ha pasado a la mayoría de las personas, cuando llegan a un lugar a habitarlo, que ya estaba ahí, Ujú. y ese lugar ya tiene pues cierta historia. Y muchos piensan, y también esto va para aquellos pseudobrujos y pinches charlatanes que piensan que pueden correr a las entidades que ya estaban allí, porque esto también dentro de lo que platicábamos en el programa pasado, de estos güeyes que se dedican a hacer este tipo de Ujú. armonizaciones y trabajos. Estos vatos piensan que, por ejemplo, y hasta lo han hecho en sus novelas. O sea, están bien pendejos y eso es lo que le inculcan a la gente. Pero bueno, vamos a desmentirlos. Se piensa que, por ejemplo, una persona o una pareja o una familia llega a un nuevo lugar y, pues discúlpame, pero si este lugar ya estaba construido y pues si ya tiene historia, muy seguramente va a haber algo ahí Sí, claro. o algo. O sea, puede haber una entidad, puede haber manifestaciones de varias cosas y estos personajes piensan, no te preocupes, ahorita los corremos, olvídate de ese pensamiento, olvídate de ese pensamiento. Te voy a decir por qué. Por derecho, por derecho, a ver, ¿tú crees que vas a despojar a alguien de un lugar del que casi casi ya hizo antigüedad, ya está arraigado y todo? Muchas personas tienen ese pensamiento. Muchas personas piensan que pueden llegar a un lugar y, pues, ¿sabes qué? Hay aquí manifestaciones. Córrelos, güey. No los puedes correr. Y lo más seguro, y esto un colega, ¿verdad? Nuestro querido Ángel,
nos lo dijo. Lo más seguro que te va a pasar al quererlos correr es que te van a poner una chinga. Te van a dar en tu madre y te van a hacer la vida de cuadritos. Y eso no me lo inventé. Ha pasado en muchísimas ocasiones. Sí, claro, es que en realidad los espíritus ya están arraigados. Y ya estaban Y ahí. como dices, o sea, tal vez es como por derecho de antigüedad o no sé cómo llamarle, ya están ahí. O sea, ellos estaban antes que uno. Ujú. Entonces, ¿qué te hace pensar que se quieren ir? O que los vas a correr. O que los vas a echar de ahí, de su lugar, de su espacio. Para Exactamente. empezar, tendrías que saber quién es ese espíritu, por qué está ahí, o sea, lo que decíamos, ¿no? Como que la historia de por qué llegó a ese lugar. Y en segunda, pues bueno, tratar de mediar, sería lo idóneo. Poder hacer como una tregua de, bueno, es tu espacio, pero también es mío, vamos a cohabitar, vamos a coexistir, pero estas son las Hacemos una condiciones. tregua. Hacen una tregua. Ujú. Ya si de plano el espíritu es hostil y no se deja, pues mejor ni le muevas. Mejor vete. Lo mejor es que te vayas de ahí porque cuando son espíritus hostiles, pues sí van a provocar el que te accidentes, el que las cosas no vayan bien en tu casa y pues al final de cuentas van a empezar a drenarte porque tienen que alimentarse de algo o de alguien. No, y mira que esto hasta por, bueno, no lo podemos llamar ley de supervivencia mundana, pero es ley de del más fuerte. A ver quién puede más. Obviamente, si es una entidad parasitaria que ya tiene un chingo de tiempo ahí, pues te va a dar en tu madre. Fácil, fácilmente. Así estés bien preparado, lleves al más chingón de chingones, no vas a poder con eso porque ya hay un arraigo ahí y difícilmente lo vas a poder quitar. Entonces, aquí en ese sentido, lo que nosotros te podemos dar como consejo es que no seas necio. Si estás viendo que las situaciones no son propicias para vivir en un lugar que a lo mejor o llegas a rentar o pues en el peor de los casos que te lo hayan vendido y no te digan pues ¿Qué qué pasó, pasó no? ahí, pues lo ideal, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Y es que esto no solamente en cuestión de vivienda ha pasado en muchos, hasta por ejemplo en centros comerciales, en lugares de trabajo de oficinas, o sea, que dicen, ¿sabes qué? Pues no hay pedo. Desmadro el lugar y edifico uno nuevo, sí, pero, y lo dijimos el programa pasado, tú no sabes qué pasó en ese terreno antes, porque el terreno finalmente es esa parcela de tierra, es esa línea geopática. Geopática porque pues ya es un lugar, un terreno, una zona que está enferma. Ya tiene una carga energética. ¿Y cómo lo puedes ver? Mira, no hay o no es propicio para ciertas vidas, por ejemplo, flora, fauna, ¿no? O sea, quieres poner plantas, se mueren. Quieres tener animalitos o mascotas, se mueren. Tú empiezas a tener pues ciertas condiciones adversas, empiezas a envejecer, te empiezas a enfermar, empiezas a tener muchos problemas, el dinero no te alcanza, o sea, empiezas a vibrar bajo, no duermes, o sea, hay muchas cosas que están marcando que ese lugar, pues no es que No esté está bien. maldito, pero no está bien, está Ujú. enfermo, es un espacio enfermo, y ni tirando, ni volviendo a edificar las veces que quieras, ese lugar ya va a estar así. Si puedes hacer una tregua, puedes hacer una negociación con alguien que lo sepa hacer, porque digo, no es como que llegues y, oye, espíritu, ayuda. No, ni más. Ni te va a pensar ni te va a pelar. Eso se tiene que hacer de otras maneras. Pero si eso, a pesar de que ya se llevó a cabo, no cambian las cosas, pues ¿para qué le intentas? Mejor vete. Lo mejor es buscar otro lado, no seas aferrado, no seas aprensivo y vete de ahí. No, y ahí también entra una parte bien importante de la cuestión de las limpiezas, que bien mencionas hace un momento. No es como que a la primera ya se va a quitar todo, o sea, es un proceso o una serie de procesos en realidad que van por pasos. O sea, lo primero es la detección.
a través de alguna consulta, por ejemplo, o alguna canalización o alguna sesión específica para saber qué es lo que está ocurriendo en el lugar. Ese sería como que el paso a paso. Sí. La segunda sería ya empezar con las limpiezas conforme a lo que se marcó, porque no todo se limpia de la misma manera y no todo le va a funcionar igual a todos. No todo se limpia con fuego. No todo es como que, ay, ya prendo fuego y ya se limpió. No. O sea, el fuego sí es un elemento purificador, sí, pero no para todos los casos. Incluso la energía del fuego puede llegar a alimentar a estos seres. La furia. Y fuera de poderlos echar o hacer algo positivo, solo los vas a alimentar. Los vas a alborotar. Solo los alborotas, o incluso el querer. Había un mito también popular que decía que ofendiéndolos o diciéndoles maldiciones y groserías y demás, que los amedrentabas y se iban. Eso es mentira. Al contrario, los estás provocando, estás desatando más esa emoción negativa y obviamente se van a querer defender. Y los estás alimentando porque todo eso que estás despepitando, pues imagina, a ver, tú lo dijiste hace un rato, son maldiciones. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Pues a la mera. Ahora sí que al huésped, ¿no? O en este caso, no tanto al huésped, sino depende, ¿no? Al espacio. Al espacio y además pues al habitante. Vamos a llamarle habitante o habitantes, porque en algunos casos, pues es más que uno. Sí, de hecho, se vuelve como una tipo comuna. Uh-huh. En el mejor de los casos nada más es una entidad arraigada y con alguna limpieza, baño, despojo o alguna otra obra se puede quitar. En el mejor de los casos. Pero cuando ya es más de uno y que están coexistiendo a la par que la persona, aguas con eso, porque ahí también el huésped se puede pues convertir en algo así. Sí, sí es posible. ¿Crearon como una simbiosis? Sí, de hecho es como, si lo quieres ver así como una simbiosis, sí lo es. Se empieza a adherir y hacen como esa unión en la que ya es tan fuerte el vínculo que difícilmente lo vas a poder echar del huésped. Okay. Y es lo que se conocería normalmente como una posesión. Uh-huh. De hecho, si quieren, en algún momento también les hablamos acerca de las posesiones y cómo son los pasos, cómo van esas etapas que dices, oye, pues, ¿qué tan avanzado está el caso? Porque no es como que ya, ahorita, ¡fum!, está poseído, está poseída. No se da así. Debe haber un trasfondo para que se pueda dar como esa conexión. Y toda esa serie de eventos. Exacto. Pero eso ya estamos hablando de que ya son casos pues ya un poquito más avanzados, ¿no? Sí, ya es una situación más fuerte y de hecho ahí la mayoría de las posesiones son precisamente por entidades de bajo astral, por entidades opresoras y de ese tipo de energías negativas. Okay. No demonios, los demonios no hacen eso. No poseen. Los demonios funcionan de otra manera. Y también en su momento les platicaremos. Sí, un poquito más Así es. Un poquito más a fondo. Pues sí, miren, o sea, realmente esto es lo que les digo, este debería de ser el propósito de una investigación paranormal, el saber por qué pasan cosas, por qué hay manifestaciones, qué tipo de manifestaciones son las que están rondando, porque les decimos, o sea, no todo lo que va a pasar en un lugar es negativo. Si ya te están aventando cosas, si ya empiezas a detectar ciertos olores, si ya todo el tiempo estás cansado, si todo el tiempo pues estás como que atormentado, enfermo, pues sí, ahí estamos hablando de que son señales. Esta manifestación ya te está haciendo daño. Y hay a quienes sí, o sea, de verdad los niveles de violencia, muchos no lo querían, pero algo que les decíamos el programa pasado, no porque a ti no te pase de verdad, quiere decir que no exista. No todo lo que pasa tampoco es cuestión mental, de hecho también vamos a abordar en algún momento esa parte. Por ejemplo, la psicología atribuye ciertos fenómenos
a alucinaciones y a producto de proyecciones mentales del sujeto. ¿Qué tan seguro estás de eso? Porque eso también es algo delicado. Y muchos se lo atribuyen a esto. Por ejemplo, la parte de aquellos que pues no creen, que dicen, ¿sabes qué? Pues es que esta persona, y así, o sea, ¿sabes qué? Está loca y lo que tiene son alucinaciones. No está viendo eh, El trasfondo. no, aparte, no, por ejemplo, que cuando dicen que una persona ve ciertas apariciones, ¿no? Ah, Dicen, sí, ¿sabes claro. qué? No, o sea, eso, güey, lo que tiene a lo mejor es pues, un cierto grado de esquizofrenia o disociación o pedos así. Bueno, ¿qué tan seguro estás de esa teoría? Es que ¿No? sabes qué pasa y en su momento yo creo que también sería bueno hacer un podcast alusivo. Ajá. Las teorías, porque finalmente no son verdades, son teorías por algo y tienen derecho a réplica, puedes refutar una creencia. ¿Sabes qué pasa? Ujú. Que lamentablemente la gente se ha hecho huevona y comodina, perdón por la expresión, No, ajá. pero en realidad así es. Ujú. ¿A qué voy con ello? Se quedan, por ejemplo, formas de llevar alguna medicación, formas de llevar enfermedades que son muy precarias. O sea, están así porque desde tiempos de la canica, Ujú. así se trataba. Pero no Ajá. porque así lo hayan tratado toda la vida quiere decir que es correcto. Ujú. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, el que acabas de mencionar, la esquizofrenia, la histeria, cosas que les daban unos tratamientos bien agresivos, Ujú. electrochoques, lobotomías, cosas bien impactantes que dices, ay güey, o sea, ¿cómo es posible que a la fecha sigan existiendo métodos tan rudimentarios que a pesar de tener tanta tecnología aún no se cuentan con estudios que dices, pues oye, ya hay algo diferente con lo que puedes atacar esos padecimientos que hubieron en su momento, que Ujú. dices, son del año de la canica, ¿no? Y se siguen tratando de la misma forma, porque Ujú. no se ha hecho nada al respecto. Entonces, a eso iba con lo de las teorías. No porque esté postulado como una teoría o una hipótesis, quiere decir que es la realidad y Ujú. quiere decir que es correcto. ¿Qué Ahora, fue? le llamaron esquizofrenia, ¿no? Lo que comentas de ver ciertas apariciones, alucinaciones y demás. Ujú. Pero ¿qué no te dice que en realidad sí están viendo algo? ¿Qué no te dice que desde el lado esotérico o desde el lado paranormal, si nos vamos por ejemplo a la parte de la parapsicología, que Así es algo es. diferente, Ujú. ¿qué no te dice que esa persona que está teniendo alucinaciones es porque le está atormentando a alguna entidad? Y si la está Y viendo. sí lo está viendo de verdad. Es por ejemplo el caso de trabajos haitianos. Cito aquí la película de La serpiente y el arco iris, Ujú. donde a través de los polvos que se le ponen en esa carga al turista curioso, Ujú. empieza a tener alucinaciones. Sí. Y todos lo tachan de loco y que tiene esquizofrenia y demás, pero en realidad no era choro, ¿no? Como dicen por ahí, no Ujú. era choro, lo estaba viviendo, le estaba pasando. Y lo que dices, y lo retomo, no porque a ti no te pase, quiere decir que a la otra persona no le está ocurriendo. Ujú. Entonces eso también es algo que debemos aprender a respetar. Si no te pasa a ti, mira, Qué bueno. qué bueno, bien por ti. Pero ¿por qué no darle cabida a lo que te está diciendo la otra persona, a su testimonio, a querer ayudar realmente a la persona, decirle, bueno, a raíz de qué pasó esto, cómo lo detectaste, acercarte si realmente tu intención es ayudarle, porque si nada más lo haces por morbo, no estés Ujú. fastidiando Exacto. y deja que la persona siga su curso. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? No me dejarás mentir cuando hicimos el análisis de este documental, que lo cito mucho porque es uno de los documentales más Reciente. acercados a la realidad que hemos visto en cuanto al ámbito paranormal de posesiones y todo esto, que es el de Mi encuentro con el mal. Si tienen la oportunidad de verlo me parece que todavía está en Netflix. Es el caso de tres personas que vivieron
Pues un trauma, Posesión. un trauma, posesión, o sea, estuvo muy cabrón lo que vivieron, la verdad, fue una experiencia bastante fuerte, de muchos años, por lo que se platica en ello, y algo que mencionaste ahorita es justamente algo que les pasó. Fueron con muchas personas, incluso fueron con el clero, fueron a parar con sacerdotes y todo, y nadie les supo Dar al dar clavo. al clavo. Fueron con exorcistas, bueno, una de ellas terminó yendo de plano a uno de los exponentes del satanismo aquí en Latinoamérica, ¿no? Y parece ser santo remedio, parece. Es que, mira, en ese sentido volvemos a lo mismo. No todo es una posesión, no todos son demonios, no todos son opresiones. En este caso en particular, y lo expusimos en su momento cuando hicimos el análisis, Ujú. de las 3 chicas, una de ellas, la que terminó pactando, Sí, ella veía cosas desde temprana edad, desde que era una niña. así es. Pero no es que estuviera poseída. Analizándolo y con base a la experiencia, porque no es nada más porque se me ocurrió decirlo, ella tenía el canal más abierto. Era una especie de portal. Ujú. Tenía desarrollada la canalización, mediuminidad, y por ende se le adherían entidades que ella podía ver, porque tenía abierta esa parte Y no la sabía controlar. y no sabía controlarla. Ujú. ¿Por qué lo sabemos? Porque a mí me pasó. Exactamente. Yo lo viví. Cuando empecé a tener ese, llamémosle don, que ya a lo mejor estaba activo, pero se detonó a raíz de una experiencia traumática, ya en su momento les platicaremos, fue cuando se detonó y viví algo muy similar a lo que vivió esta chica, que veía cosas, escuchaba cosas. A lo mejor los demás no, y afortunadamente las personas con las que me rodea creyeron en lo que me estaba ocurriendo, pero no tan fácil la gente cree, es lo que hablábamos hace rato de la parte del escepticismo. Así es. No toda la gente cree. Y dice, ¿sabes qué? No es cierto, estás loco, te tiran de loco. Oye, vamos mejor a ver casi casi al psiquiátrico y que te mediquen. Sí que te Cuando a empieces lo una mejor esa no terapia. es la solución. Ujú. Cuando tal vez una terapia médica no sea la solución. No, o sea, Tal vez dormir. puede ser un complemento y te puede ayudar. A lo mejor sabes que no estoy durmiendo bien y estoy teniendo pesadillas, trastorno de sueño, algunas situaciones que sí se pueden conducir desde el ámbito médico, pero hay otras que un médico no te las va a poder resolver como quisieras porque no es una cuestión médica. Está el caso de las enfermedades mentales, pero no hablando de que estés enfermo como con algún trastorno mental, Ujú. sino las enfermedades imaginarias o que por más que ya te han hecho estudios y demás no te encuentran. Ujú. Y resulta que tienes todas las características y todo y estás limpio. Sí, ya sé cuál es. ¿Cómo me puedes explicar eso? Ujú. Si ya te hicieron estudios, no es para que estés enfermo, deberías estar en otra condición, tu vida debería ser diferente, no es para que te sientas así, güey, pero me estoy sintiendo mal, Y ahí. no puedo respirar. Ujú. Es como si tuviera asma, es como si tuviera tal o cual cosa. No te lo estás inventando, lo estás viviendo. A pesar de que te hagan 1000 estudios y no te encuentren, lo estás viviendo. Entonces, ¿qué está pasando? Lo estás somatizando, Lo ¿no? estás somatizando. Si nos vamos a una, por ejemplo, biodescodificación energética o ya algo más avanzado, pues sí vas a dar con el clavo donde dices, a lo mejor tengo una emoción o un sentimiento que se está ya somatizando en mi materia, le está afectando ya mi cuerpo. También en su momento les podemos hablar de ello. Ujú. Pero cuando la ciencia no te puede dar respuestas tangibles, Ujú. Concretas. ¿con qué te vas a aliar? ¿Con qué vas a echar mano para defenderte? Ujú. Estás en tu derecho. El creer en lo esotérico, en creer en lo paranormal, ir al brujo
o curarte con hierbas, plantas y demás, no es algo malo. Y es algo que deberíamos normalizar. Atenderte también con la parte holística, no solo con terapia médica o terapia física. Yo creo que esto, y es la parte a la que quería llegar, es un complemento. Ujú. Y es algo que se vuelve integral. Toda esa parte en donde, aparte de la medicina, la ciencia y demás, entra la parte espiritual, Así es. la parte esotérica, la parte paranormal, la parte que hasta la fecha es como un tabú Ujú. del que nadie quiere hablar, pero existe y acudes. Tienes la tía, la mamá, la abuelita, el familiar, llamémosle, que acude al brujo o a la bruja Ujú. y que te ha resuelto cosas. Hay que normalizarlo. No es algo malo, al contrario, es algo de ayuda. ¿O qué me puedes decir al respecto, mi querido maestro Charlie? Pues es que es real, o sea, esta parte la complementamos con la cuestión, mira, normalizar. Normalizar es hasta cierto punto quizá un término radical, pero más bien sería como adoptar, como hacer esa parte de, sabes que nosotros no estamos en contra de la ciencia. De hecho, buscamos que esto que hacemos sea parte de un método o de métodos que ayuden y que te pueda ser un medio pues para superar ciertas cosas. Algo que dijiste es muy cierto, o sea, hay cosas que a lo mejor dentro de la medicina todavía son rudimentarias, porque sí, si lo piensas, a lo mejor se han hecho postulados, se han hecho cosas, pero se quedan en ideas. Muchos podrán refutar, podrán decir, no, es que no sé qué, que mira, que la ciencia, que la medicina y la chingada ha avanzado. Yo no digo que no avance, yo no digo Pero aún que falta no, muchísimo. pero aún falta mucho. Por ejemplo, en el ámbito mental hay mucho todavía que debe de evolucionar, de seguirse avanzando. Sí, claro, en ese sentido, a veces para el terapeuta es más fácil medicar y mantener a la persona en estado zombie. Cuando a lo mejor no se está dedicando al 100% a tratar A un investigar qué es lo que problema, realmente le exacto, pasa. a Hablando de la investigar. investigación, Ahora, precisamente. bueno, no vamos a ser tan radicales. ¿Por qué un terapeuta o por qué alguien así no investigaría? Porque a lo mejor no tiene Pues los por recursos comodidad, también o a lo muchas veces mejor sabes qué dice, ocurre, que se exacto, lavan las manos y dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que existe actualmente, y se sí. quitan el asunto de tajo. Pero bueno, hay sus excepciones y de hecho, pues yo creo que es esa parte también de peligro que muchos prefieren mantenerlo a lo mejor bajo el agua. Y es que es lo que decimos, o sea, si tú a la fecha piensas que todo esto que estamos platicando no existe, es respetable. Nosotros Cada quien. no te vamos a imponer absolutamente nada. De la misma manera, ¿sabes qué? Pues respeta lo que nosotros hacemos. Oye, pero Así. ¿sabes qué? Ahí, en Ajá. ese sentido, y ya más o menos sé por dónde va tu comentario, te refieres, por ejemplo, al doctor Jacob. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Soy muy Muy predecible. predecible en eso. Sí. Sí, pero claro que es cierto eso. Hay ocasiones en que el temor a ser silenciado puede más. Y a lo mejor estás investigando, a lo mejor estás avanzando y haciendo algo diferente. Quieres hacer la diferencia, pero a veces no se puede. Bueno, aquí te voy a decir No tan abiertamente. a lo mejor qué fue lo que pasó. Este hombre era pues era un doctor, casado con la ciencia, porque por algo autodenominó científico investigador. Pero ¿qué pasó? Él vio cosas. Él vio cosas que aquellos que están dentro del ramo y quienes se están preparando y todo saben que sí existen. Pero él dentro de su pasión, pues se aventuró a buscar más cosas y las encontró. ¿Cuál fue el problema? Que lo postuló.
Ujú. hizo Es que postulados. es lo que te digo de la parte de refutar teorías. A veces hasta suena como muy paranoico, ¿no? Pero sí es cierto. O sea, de que hay cosas más allá de las hay. Y cuando le empiezas a escarbar, pero eso no conviene a todos o a unos cuantos, Ujú. te silencia. Sí. Y pasa en todo ámbito, tanto en lo paranormal, en la ciencia, en la política, en la religión. Algo que puede llegar a afectar al colectivo, a la creencia colectiva actual, Ujú. es mejor hacerse de la vista gorda y te silencia. Sí pasa. Pero bueno, en ese sentido, Periodistas, científicos, ujú, doctores se han perdido por ese tipo de situaciones. fíjate que aquí el comentario iba un poquito más orientado, o sea, lo saqué porque es la parte en donde la persona se aventura. O sea, no tanto, no vamos a hablar más de Jacobo ni de esto, porque pues todavía hay muchas incógnitas. Y pues tampoco vamos a especular, realmente no vamos a especular. Aquí la finalidad de este comentario y de esto es que si tú eres escéptico, Cada quien. adelante. Pero eso no quita que existan cosas que, pues de alguna manera, regresando al núcleo y al tema de este podcast, no quita que haya cosas que realmente le estén afectando a algunos. Cercanos, un poquito más lejanos. O sea, hay personas que están siendo afectadas por este fenómeno. Y es aquí donde entra la verdadera investigación, el propósito de investigar, el propósito de ir más allá, porque finalmente lo que se quiere es encontrar soluciones. Entonces, que este podcast te haya servido mucho pues, de manera ilustrativa. Esto es de carácter ilustrativo, este es de carácter informativo. Realmente esperamos que te haya gustado esta información, que te haya sido de mucha utilidad. Y pues este tema no lo vamos a cerrar aquí, de hecho todavía falta platicar mucho más. Nada más que pues eso Son llevaría pinceladas. pues llevaría que el podcast durara 2, 3 horas, Sí. entonces no es el propósito tampoco hacer esto tan tedioso, tan cansado, sino que, como bien lo acabas de decir, esas pinceladas, esos vistazos, sabes que esta es una parte, pero realmente hay todavía mucha tela de que cortar, mucho que platicar y mucho que reafirmar. Maestra Alma, no sé si quieras agregar algo más. Pues bueno, en realidad creo que estuvo muy completa esta charla, mi querido maestro Charlie. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues bueno, gracias a todos por estos momentos compartidos. Oro y miel para todos hasta su hogar. Les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, recuerden que estar en armonía es Es cuestión cuestión de de actitud. actitud. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, sabías y por haber, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos aquí en YouTube y en Spotify como @armonizotmx. Recuerda que también si quieres pertenecer al grupo de estudio, también nosotros contamos con la parte de cursos, contamos con la parte de talleres, también tenemos pues ahí este grupo de ayuda en general. ¿Quieres saber más al respecto? No te pierdas de todo ese contenido y de todo lo que hacemos. También ahí tenemos unos live en la página de Armonizo TMX en donde hemos tocado pues muchísimos temas. Realmente hay muchas horas de estudio, hay muchas horas de investigación. Por si quieres saber más al respecto, pues date un clavado, inviértele un poquito de tiempo. Recuerda que esto pues también no es inversión de dinero, es inversión principalmente de tiempo si es que quieres saber más al respecto, más de nuestro trabajo. Yo soy Charlie Torres, oro y miel para todos y cada uno de ustedes. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que estar en armonía es cuestión de actitud y nos vemos hasta la próxima. Bye.